Bueno, como hago parte del equipo, pero también tengo un interés en enfocarme en temáticas relacionadas con la innovación pedagógica y sobre todo de aprendizaje. El objetivo de hoy es hablar un poco sobre el rol del docente ante las pedagogías emergentes. Ya como me presentaron, soy profesional en lingüística y literatura, estudiante de la Universidad de Cartagena siempre. Y actualmente estoy aspirando a una maestría en educación en la Universidad de El Salvador, en Argentina, lugar donde me encuentro actualmente. Y en realidad la idea es hablar de dos conceptos básicos sobre el rol del docente, que sobre todo hay mucho interés de poder analizar qué está sucediendo hoy en día. El rol del docente está viviendo una situación bastante abrupta por modificar ese currículum que ya había diseñado para trabajar las clases presenciales. Sus temáticas ya estaban diseñadas para poder estar dentro de un aula virtual presencial, y de la noche a la mañana tienen que modificar ese currículum para hacer parte de un aula virtual, implementar Zoom, clases virtuales en Classroom de Microsoft. Hubo una modificación tan abrupta que es bastante importante analizarlo en este encuentro. Y las pedagogías emergentes, que me parece una temática bastante interesante porque nos hace reflexionar de la importancia de las TICs en la educación y cómo la pedagogía en realidad es un concepto que tiene que evolucionar, y evoluciona en realidad porque la mente del individuo en cuestión en el proceso de aprendizaje, que es el niño o el adolescente, también va evolucionando de la misma manera. ¿Cuáles son esas pedagogías emergentes? Yo sé que muchos las han utilizado. Les doy un par de ejemplos porque hay muchas y van variando con el tiempo. Las comunidades virtuales de aprendizaje, Lesson Study, el diseño universal de aprendizaje, el movimiento Maker, gamificación, que yo sé que se está utilizando muchísimo en Colombia, las inteligencias múltiples, el aprendizaje de servicio, el aprendizaje cooperativo, que hay muchos casos, por ejemplo, en España, en instituciones muy específicas, donde el aprendizaje cooperativo se está utilizando en aquellas instituciones donde la migración sucedió como una situación social y que esta institución en específico lo que hizo fue implementarla como un recurso para hacer parte al estudiante de una situación variada, donde llegan estudiantes de otros países, niños o adolescentes con un proceso de enseñanza distinto, con idiomas distintos, y que para esa institución en especial implementar el aprendizaje cooperativo fue su recurso más importante. Con estas pedagogías emergentes, lo que tiene de llamativo es que son evolutivas y lo podría llamar como aprendizajes sin costuras, porque en realidad son aprendizajes que se van adaptando y se van amoldando a las necesidades del individuo y al contexto. Las pedagogías emergentes también tienen esta característica especial de que se dan y se presentan dependiendo de la geografía, dependiendo del tiempo. Algunas veces son tendencia las pedagogías emergentes, y eso no es erróneo, todo lo contrario, se convierten en recursos, y el docente en sí tiene que buscar constantemente recursos para poder llegar al estudiante, porque una cuestión es el aprendizaje, pero también el trabajo fundamental del docente es el proceso de enseñanza. La definición de las pedagogías emergentes son el conjunto de enfoques e ideas pedagógicas todavía no sistematizadas, por eso lo menciono como unas pedagogías sin costuras, que están todavía amoldándose al contexto, que surgen en la relación del uso de las TICs, y ahí hago un enfoque de que las TICs tienen que ser una ayuda para que el aprendizaje sea dinámico y que
no solamente sea un facilitador de enseñanza para el docente. De pronto puede ser un poco polémica esta afirmación. Cuando yo digo de no facilitar la enseñanza del docente, no es como aquel docente que utiliza diapositivas dentro del aula para reemplazar el tablero. Para mí, y es una afirmación que brindo, es que el aprendizaje por medio de las TIC tienen que brindar dinámicas entre los estudiantes, y eso también permite que el aprendizaje sea horizontal y que así como el estudiante aprende, el docente también aprende del estudiante y todo sea mucho más dinámico. Entonces, en realidad, el aprendizaje emergente lo que logra es potencializar lo comunicativo, lo informativo, lo colaborativo, interactivo, creador e innovador. En realidad el docente tiene como prioridad indistinta a la disciplina es capacitar y potencializar las habilidades lingüísticas del estudiante. Y las habilidades lingüísticas del estudiante es argumentar, interpretar y proponer. Por ejemplo, la innovación ya es un acto lingüístico de proponer. Y eso es lo que nosotros queremos siempre en un estudiante, que logre esas habilidades lingüísticas. Y todo esto gracias a aquel docente que logra una cultura de aprendizaje. ¿Qué características tiene las pedagogías emergentes? Las pedagogías emergentes pueden ser o no nuevas tecnologías. No necesitamos estar pensando que es necesario buscar lo más innovador en tecnología. Es aprovechar los recursos que tenemos como docentes. A veces tenemos muchos, a veces tenemos muy poco, pero también es aprovecharlos y sacarle todo el potencial. Las pedagogías emergentes son organismos en evolución que existen en estado de llegar a ser. A esto me refiero de que muchas pedagogías, como la social, la normativa, la infantil, ya son pedagogías estándares que están implementadas en todas las instituciones educativas. Pero las pedagogías emergentes van cambiando y van cambiando tanto que nunca son fijas ni estándares. Eso es lo llamativo de las pedagogías emergentes, que se van adaptando al contexto. Y es la realidad, porque nosotros como docentes estamos trabajando con individuos y esos individuos, pues la misma palabra lo menciona, son diferentes y los contextos varían constantemente. Y también es innovador, que hace referencia al quinto punto de que las pedagogías emergentes siguen siendo un modelo de innovación abierta al usuario. Quiere decir que ese usuario como docente está todo el tiempo buscando y explorando y creando para poder llegar al estudiante. Y de esa manera poder distinguir la diferencia que hay entre la enseñanza y el aprendizaje, que son dos actos totalmente distintos, pero que son necesarios. El uno depende del otro. Quiero finalizar con esta cita que para mí es bastante importante. Soy fiel seguidora de George Siemens, que es un investigador, innovador sobre aprendizaje, habla muchísimo sobre la conectividad y profundiza sobre este tema. Y dice de esta manera, la conectividad permite que los individuos creen y distribuyen sus propios materiales y identidad. Ahí es cuando yo hago referencia del individuo. Ya no contemplamos un todo, sino muchas piezas que componen ese todo. Y como individuos creamos una versión del todo que se adapta a nuestras necesidades e intereses. Cuando el conocimiento deja de existir en espacios físicos, como lo que estamos viviendo hoy en día, podemos duplicar o conectar entidades en espacios múltiples. El conocimiento, cuando es digital, no entidades físicas como libros o revistas de papel, pueden ser combinados o mezclados fácilmente con un nuevo conocimiento. Combinar ideas de dos libros diferentes requiere de un esfuerzo para combinar las entidades. Con el conocimiento digital realmente podemos enlazar y combinar ideas con facilidad. Pensar que la conectividad y que las tecnologías no pueden ser un enemigo en el día de hoy, simplemente un facilitador para poder acercarnos a nuestros estudiantes, en realidad.
En realidad esto es una introducción y de un tema que es bastante profundo y con muchas ganas de poder hablar más. Pero me gustaría saber de los que estamos conectados, ¿qué pedagogías emergentes les gustaría utilizar o ya están implementando en sus clases y en su práctica docente? Vamos a utilizar esta herramienta que se llama Menti y pueden ingresar al www.menti.com. Espero que lo podamos hacer varios. Ingresan a este sitio web y van a utilizar el siguiente código. Ahí lo está utilizando Ryan, 98 90 67. Wallace también, María Angélica, a todos los invito para que hagan parte de esta dinámica, para poder conocer un poco qué dinámicas, qué metodologías de las pedagogías emergentes ustedes utilizan. Yo sé que las inteligencias múltiples también es una herramienta muy importante para poder trabajar en el aula y que se pueda adaptar a las clases presenciales y a las virtuales. La gamificación es una de las que más se está utilizando actualmente.